Jungkook hace todo y está dispuesto a todo con tal de tener un lugar junto a Jimin. Y si alguien lo dudaba, basta con recordar aquella premiación, ese momento tan sencillo pero tan revelador, donde no solo quedó claro lo que él siente, sino también hasta dónde está dispuesto a llegar solo para tenerlo cerca. Porque sí, ese día, en ese escenario lleno de luces, cámaras y gritos de fans, Jungkook dejó salir una parte de sí que normalmente guarda bajo llave. Esa parte que no puede evitar mirar a Jimin como si fuera el centro de su mundo. Fue tan evidente, tan descaradamente dulce, que a cualquiera que lo haya visto no le pudo pasar desapercibido. Todos los chicos estaban subiendo al escenario a recibir un premio, uno más de tantos. Pero para Jungkook, ese instante tenía algo especial. Él fue el último en subir, y cualquiera pensaría que se ubicaría en uno de los extremos que estaban vacíos como correspondía. Pero no. Jungkook no eligió cualquier lugar. Él subió con los ojos puestos en un solo objetivo, estar al lado de Jimin. Como si no existiera nadie más en ese escenario. Como si entre tantos gritos, luces y flashes, solo importara ese pequeño espacio entre Jimin y Suga, que honestamente ni siquiera existía. No había lugar, pero eso no lo detuvo, porque cuando Jungkook quiere algo, lo busca. Y si ese algo es estar junto a Jimin, no hay nada que lo detenga. Con una seguridad tan suya, tan de él, caminó directo hacia Jimin, ignorando las esquinas vacías, ignorando la lógica y el protocolo. Se paró justo frente a Suga, que estaba a la izquierda de Jimin, y con una mezcla de ternura descarada y decisión inquebrantable, lo tomó suavemente por los hombros. No fue brusco. Fue como si lo moviera con cariño, como pidiéndole permiso sin palabras, como diciéndole, Chung, solo por hoy, déjame estar ahí. Y lo movió. Lo movió solo lo justo, para que él pudiera meterse en ese espacio inexistente, para poder estar exactamente donde quería, junto a Jimin. Y lo más hermoso de todo fue su expresión. Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa traviesa que lo delataba todo. Porque no era solo una sonrisa de niño satisfecho. Era una sonrisa de alguien que acababa de salirse con la suya. De alguien que sabe que su pequeño acto rebelde fue un triunfo. Porque logró estar junto a la persona que quería, en el momento que quería. Era como si en su mente dijera, lo logré. Algo que definitivamente no podemos dejar pasar es la capacidad que tiene Jimin para conseguir absolutamente todo lo que quiera de Jungkook. Y no exageramos. Es que lo de ellos ya no parece normal. Es una dinámica tan suya, tan dulce, tan íntima, que uno no puede más que observarla con una sonrisa en la cara y el corazón apretado de ternura. Porque sí, Jimin sabe exactamente cómo hablarle a Jungkook, cómo mirarlo, qué tono usar, qué expresión poner. Tiene dominado ese arte de la persuasión suave, casi inocente, pero tremendamente efectiva. Y lo más hermoso es que Jungkook, lejos de resistirse, se deja. Se deja con gusto. Se deja como quien ya sabe que está perdido, pero feliz de estarlo. Un ejemplo perfecto de esto fue durante uno de esos viajes donde los chicos salieron a relajarse, a disfrutar de un poco de tiempo lejos de los escenarios. Jungkook, siempre tan concentrado, estaba comparando cosas, mirando precios, haciendo cuentas mentales, como buen McKnight responsable. Pero ahí estaba Jimin, con esa calma calculada y ese brillo travieso en los ojos, listo para jugar una de sus tantas cartas silenciosas. Sin que Jungkook lo notara, entre todas las cosas que estaban comprando, deslizó un gorrito que había visto y que claramente quería. No dijo nada, no lo pidió directamente. Simplemente lo puso entre las compras con esa discreción suya que ya es parte de su encanto. Pero el detalle está en que Jimin no contaba con un testigo, Namjoon. Nuestro líder, siempre tan observador, vio todo el movimiento y no tardó en intentar avisarle a Jungkook de la pequeña travesura. Ahí fue cuando Jimin entró en modo control de daños, intentando evitar que se lo dijera, casi suplicando con la mirada, pero sin éxito. Porque claro, Namjoon lo dijo. Lo soltó como quien no puede con la complicidad, como quien sabe que ese momento valía la pena presenciarlo completo. ¿Y Jungkook? Oh, Jungkook. Su reacción fue tan él. Primero se rió, esa risa suya tan limpia, tan sincera, tan llena de cariño, y después miró a Jimin. El rostro de Jimin al ser descubierto fue una joya, una mezcla entre sorpresa, vergüenza y esa ternura juguetona que solo él sabe expresar. Pero incluso ahí, en medio de la mini escena, con las cámaras grabando y los demás mirando, Jimin no se rindió. Porque sabía que tenía un as bajo la manga. Su voz.
Esa voz suave, dulzona, casi susurrada con la que siempre logra derretir a Jungkook. Y claro, lo usó. Le habló bajito, con ese tono que mezcla dulzura y chantaje emocional disfrazado de inocencia. ¿Y Jungkook qué hizo? Pues lo que siempre hace ceder. Porque Jungkook puede resistirse a muchas cosas, pero no a Jimin. Y mucho menos a Jimin hablándole con esa voz. Es que es como si todo en él se aflojara, como si cada defensa que tuviera preparada se desmoronara en segundos. Lo mira con esos ojos grandes llenos de afecto, suspira, sonríe y acepta. Porque sí, porque si Jimin quiere un gorro, lo va a tener. Y si lo pide con esa vocecita, ni siquiera hay que pensarlo. Es como si, en el fondo, a Jungkook le encantara esa dinámica. Le encanta que Jimin sepa que puede pedirle cosas. Le encanta sentirse útil para él. Ahora hablemos de algo que se repite una y otra vez en Jungkook. Una acción tan suya, tan natural, que ya es parte de su esencia cuando está con Jimin. Asegurarse de que él esté bien. Pero no solo bien, sino a salvo, sin un rasguño, sin incomodidad, sin dolor. Lo tierno de todo esto es la forma en que lo hace, porque no es un acto exagerado o dramático. Es silencioso, cuidadoso, lleno de cariño, disfrazado de juego. Jungkook no lo anuncia, no lo presume, simplemente lo hace, como quien respira, como quien no necesita pensarlo porque está grabado en su instinto. Si algo va a pasar, él tiene que comprobarlo primero. Tiene que interponerse entre Jimin y cualquier mínima posibilidad de dolor, aunque sea el más tonto o leve. Uno de los gestos más lindos y que se ha repetido en varias ocasiones es ese en el que Jungkook, cuando están jugando o haciendo alguna dinámica con los chicos, especialmente si involucra algún objeto que puede generar un golpe, se asegura de que si alguien va a golpear a Jimin, aunque sea en broma, aunque sea suave, él reciba ese golpe primero. Sí, literalmente. Lo prueba en él. Se pega con el objeto, lo siente, evalúa la fuerza, el impacto, como si fuera su responsabilidad protegerlo. Es como si en su mente siempre estuviera activado ese modo de si va a doler, que me duela a mí primero. Y eso es amor del más puro, aunque venga disfrazado de risa y bromas entre amigos. Un ejemplo que siempre queda grabado es cuando Jin tenía un abanico en la mano. Estaban riéndose, bromeando, haciendo lo que siempre hacen para entretenerse y pasar el rato. En medio de eso, Jin tuvo la idea de golpear con el abanico, una simple tontería de esas que entre ellos se vuelven momentos memorables. Pero antes de que Jin siquiera pensara en tocar a Jimin con eso, Jungkook extendió su mano, dejó que lo golpearan a él primero. Y no fue cualquier gesto, fue un acto reflejo, rápido, como quien sabe que tiene que estar en la línea de fuego por si acaso. Cuando recibió el golpe, al parecer dolía, porque su reacción fue inmediata. Cuando Jin intentó hacer lo mismo con Jimin, Jungkook, sin pensarlo dos veces, le quitó el abanico de la mano. Así, como si fuera una misión que necesitaba completar. Como si dentro de él algo gritara, a Jimin, no. Y no fue una exageración, fue cuidado, fue ternura, fue protección silenciosa. Y esto no es algo aislado, no es una acción única, es un patrón. Jungkook lo hace todo el tiempo. Cuando Jimin juega a golpear algo, cuando se lanza sobre superficies o prueba algún tipo de reto físico, Jungkook está ahí. Si puede, lo hace antes. Si no puede, lo repite después. ¿Por qué? Porque quiere saber si duele, quiere sentirlo él, quiere entender lo que Jimin sintió. Y si duele, si le deja alguna molestia, lo muestra con una mueca o una palabra suelta, como diciendo en silencio, no deberías haber hecho eso. No como reproche, sino como expresión de ese amor que cuida, que piensa en los detalles, que se anticipa al dolor ajeno como si fuera propio. Es tan romántico sin proponérselo. Es amor en su forma más pura. No necesita flores, no necesita discursos. Es estar ahí. Es ese impulso natural de proteger. Jungkook cuida a Jimin como si fuera su tesoro más preciado. Lo observa, lo estudia, y si hay un riesgo, por mínimo que sea, se adelanta. Y lo hermoso es que no se trata solo de golpes o juegos, es una actitud general. Es cómo le acomoda el micrófono, cómo le arregla la ropa, cómo le seca el sudor en la nuca con una toalla como si fuera lo más natural del mundo. Jungkook lo cuida porque quiere, porque le nace, porque ama hacerlo. Y Jimin lo deja, lo permite, le sonríe, a veces lo mira con esa expresión suya de ternura escondida, como si en silencio también lo agradeciera. Como si entendiera perfectamente que ese cuidado es una forma de amar, que Jungkook lo dice todo sin necesidad de palabras. Entre ellos hay un lenguaje que no necesita traducción, un lenguaje hecho de gestos, de actos, de miradas y silencios. Así es Jungkook con Jimin.
Y así es el Jikook. Un amor que se cuela en los detalles más simples, que no necesita grandes escenas para gritar que está ahí. Un amor que se manifiesta en un abanico, en una mano extendida, en un gesto protector. Un amor que duele antes de que el otro duela, que siente antes de que el otro sienta. Un amor que, aunque el mundo lo vea como juego, en realidad es la forma más sincera de decir, te cuido porque te quiero, y no voy a dejar que nada, ni siquiera un golpe tonto, te lastime si yo puedo evitarlo.